Bienvenidos a la charla introductoria sobre meditación de la conciencia pura. Acerca de mí, mi nombre es Sebastián Alberoni, soy el creador del portal caminosalser.com, cuya inspiración llegó en 2005 mientras estaba practicando esta técnica de meditación. Estoy transitando mi camino desde 2003, cuando me ocurrieron esas experiencias extraordinarias que me llevaron a un marcado despertar al mundo espiritual. Medito desde ese año, habiendo sido iniciado en esta técnica por Sonia Steed. Formo parte de una red de instructores que nos dedicamos a la difusión y enseñanza de esta técnica de meditación. Me recibí de ingeniero en sistemas de información, entre mis hobbies está la música, entre otras cosas. Vamos a ver ahora qué es la meditación de la conciencia pura. Es una técnica mental simple y a la vez muy efectiva que nos permite acceder a niveles más profundos y sutiles de nuestra conciencia y nos ayuda a conectarnos con nuestro ser esencial. Es un método de meditación derivado de la meditación trascendental que combina técnicas de respiración consciente y una técnica de atención plena. Es una adaptación de un método practicado en monasterios de Oriente a una técnica sencilla y fácil de implementar en la vida cotidiana. Sus beneficios han sido investigados y legitimados por medio de estudios científicos y de laboratorio. También decimos que es un sistema para reducir el estrés, un método para desarrollar el potencial mental y el equilibrio físico del individuo, un método para el desarrollo de estados superiores de la conciencia. Se aprende fácilmente y se practica durante 15 a 20 minutos 2 veces al día, sentándose cómodamente con los ojos cerrados, compatible con la toma de medicamentos y con todo tipo de terapias médicas y psicológicas. Veremos ahora lo que no es la meditación de la conciencia pura. No es una forma de reflexión intelectual, no es un mecanismo que requiera de concentración ni el control de la mente, no es una religión ni un sistema de pensamiento, no es un conjunto de normas de comportamiento, no implica una manera de vida en particular, no requiere de la fe ni de la creencia, no hay que cambiar de hábitos, por lo tanto no entra en conflicto con nada de esto. Lo que sí puede ocurrir es que a partir de la práctica sostenida de este tipo de meditación comiencen a darse cambios positivos espontáneos en distintas áreas de nuestra vida. Luego explicaremos el porqué. Esta técnica viene de la tradición de Shankara, un maestro hindú de hace alrededor de 1500 años, quien decodificó estos conocimientos de las escrituras sagradas de los Vedas. La transmisión de estos conocimientos fue de maestro a maestro hasta Gurudev, quien ideó que este sistema salga del hermetismo en el que se encontraba. Su discípulo, Maharishi Mahesh Yogi, lo llevó a Occidente en 1958 y lo divulgó por el mundo. Algunos de sus discípulos son Ravi Shankar, Deepak Chopra y Sonia Maria Steed. Y aquí a la derecha podemos ver una imagen representativa de este linaje de maestros. Y aquí vemos las imágenes del maestro Gurudev y Maharishi. Acerca de Sonia Steed, comienza su práctica en meditación trascendental en los 70, luego se recibe como instructora recibiendo instrucción final de Maharishi. Luego asiste a seminarios avanzados dictados por Maharishi en distintas partes del mundo. Se dedica a ser instructora de meditación trascendental hasta el 94, cuando se desvincula y crea su centro Estación de Luz. Luego enriquece su camino espiritual integrándolo con diferentes corrientes espirituales y de sanación. En el 2000 comienza a desarrollar su propio método integrado, que denomina meditación de la conciencia pura. En los últimos años ha formado una red de instructores para su difusión. ¿Qué camino elegir? Hay muchas modalidades y técnicas de meditación y todas son válidas. Los maestros auténticos no excluyen ninguna técnica. La elección del camino a seguir depende de muchas variables. Algunas de ellas son el tiempo del que disponemos, el grado de compromiso doctrinario que aceptemos, si buscamos algo fácil de realizar o de factura rigurosa. Vamos a ver lo que tiene de interesante la meditación de la conciencia pura. El principal obstáculo con el cual se encuentra el buscador del estado de paz interior o de la conciencia trascendental es lo que algunos maestros llaman mente de mono. Es por ello que el principal objetivo de los distintos tipos de meditación suele ser el de aquietar la mente, lo cual puede ser muy difícil. Lo interesante de la meditación de la conciencia pura es que no luchamos con los pensamientos, sino que los aceptamos e integramos como parte del procedimiento. Vamos a ver ahora qué sucede durante la meditación de la conciencia pura.
Para comenzar, la persona está con ojos cerrados, sentada en una postura cómoda de su elección, preferentemente con la columna medianamente derecha. Para explicar el procedimiento utilizaremos una analogía con el océano. Al principio, la mente está en su estado habitual, en la superficie del océano, en las olas de los pensamientos y emociones que van y vienen. A esto le llamamos la mente consciente. Nosotros vendríamos a ser este barco que está acá en este dibujo. En el fondo del océano se encuentra la quietud, la paz y el acceso a la inteligencia creativa, el campo de conciencia pura, el ser esencial. Para ir hacia el fondo del océano, utilizaremos un vehículo llamado mantra. Mantra es un término de origen sánscrito, que deriva de la raíz verbal man, que significa pensar, y el sufijo tra, que significa instrumentalidad. Entonces decimos que mantra es un instrumento de pensamiento o un dispositivo mental. Entonces, la persona comienza a aplicar su mantra pensándolo no como algo firme, sino como una vaga idea. De esta forma, naturalmente y por sí solo, el mantra comienza a diluirse, a difuminarse y tiende a desaparecer. Esta sutilización y dilución natural del mantra que ocurre por sí sola y que no requiere ningún esfuerzo ni concentración, nos va llevando naturalmente hacia niveles de mayor quietud mental, profundizando en nuestra mente inconsciente, hacia el fondo del océano según nuestra analogía. Luego de llegar a cierto grado de profundización, lentamente y sin darnos cuenta suelen volver a aparecer los pensamientos o distracciones, y siguiendo con la analogía, volvemos a la superficie del océano. Como ya hemos dicho con anterioridad, en esta técnica no vemos esto como un fracaso, sino por el contrario, integramos los pensamientos como parte de la misma. Al darnos cuenta de que estamos nuevamente en la superficie del océano, nos tomamos un instante y volvemos a utilizar nuestro vehículo o mantra para volver a profundizar, a zambullirnos. A estos ciclos de profundizar, permanecer durante cierto tiempo allí y luego volver a experimentar pensamientos involuntarios, los llamamos circuitos. Es muy posible que el meditador con cierto grado de experiencia comience a experimentar estados de conciencia cada vez más profundos y duraderos. Allí se experimentará una paz y una dicha muy profundas, que están más allá de toda explicación racional. Esta dicha y paz no viene de ninguna fuente o razón externa a nosotros. En estos estados es muy posible que ya no haya ni mantra ni pensamiento, solo la experimentación de este estado de profundidad. De todas formas, aún en el meditador experimentado, los pensamientos suelen volver a aparecer luego de cierto tiempo y se vuelve a realizar todo el circuito como mencionamos antes. El hecho de profundizar en nuestra mente inconsciente de esta manera tiene muchísimos beneficios. Uno de ellos es la liberación de bloqueos o huellas de estrés ancladas en nuestro sistema nervioso. Cuando hablamos de bloqueos o huellas de estrés, nos referimos a una situación de tensión o conflicto que si superó el nivel de capacidad de resolución o procesamiento de la persona en su nivel consciente, se aloja de forma inconsciente como una huella o patrón negativo en su sistema nervioso. Y esta huella envía a la vida consciente señales erróneas, ya sea de percepción, de conducta, del funcionamiento de algún órgano, o bien establece las bases para las enfermedades psicosomáticas o desequilibrios emocionales, además de bloquear o interferir en la conexión con el campo de conciencia pura. Estas situaciones de tensión pueden ser injusticias, pérdidas, fracasos, enfermedades, accidentes, hechos de violencia, separaciones, etc., además de, por supuesto, el estrés cotidiano. Durante la meditación se logra un estado altamente coherente, llamado alerta en reposo, que crea una situación de orden y armonía que es la que activa mecanismos de autorreparación en el sistema nervioso de estas huellas de estrés o bloqueos, dando lugar a la progresiva eliminación de los mismos. Esta purificación permite a todo el sistema psíquico del hombre recuperarse y regenerarse. A medida que estos bloqueos se liberan, como consecuencia pueden aparecer distintos pensamientos o imágenes en nuestra mente consciente, que en el dibujo los vemos como esas pequeñas burbujas rojas que impactan en la superficie del océano. Por eso decimos que en este tipo de técnica vemos a los pensamientos o distracciones como señal de éxito en lugar de fracaso. Estas imágenes o pensamientos no necesariamente tienen que ver con el bloqueo que se libera, aunque a veces pueden estar relacionados. Al ir cada vez más hacia lo profundo de nosotros mismos, al ir hacia ese campo de la conciencia pura, y al irse liberando estos bloqueos que nos impedían una conexión y una comunicación más directa con la fuente,
iremos teniendo acceso a lo que fluye desde allí, que además de profunda dicha y paz, es una inspiración creativa de lo más diversa. Haciendo otra analogía, el sol siempre está, pero a veces lo tapan las nubes. Cuando las nubes se van disipando, la luz del sol comienza a llegar nuevamente a nosotros. Y esta comparación no es tan lejana, ya que al darse esta liberación de bloqueos y este acceso a la fuente, podemos notar cómo nos vamos volviendo más radiantes. Cuento un ejemplo propio. En el año 2005, durante una meditación, llegó una inspiración sumamente clara de que tenía que crear el portal caminosalser.com. Luego esa misma noche de madrugada, me desperté con la necesidad de escribir y anoté todo el detalle para desarrollar esta creación. Vamos a ver ahora los beneficios de la meditación de la conciencia pura. Resumiendo lo que vimos recién, tenemos la liberación de bloqueos o huellas de estrés, este estado de alerta en reposo que activa la autorreparación del sistema nervioso. El descanso profundo que elimina las tensiones de forma natural, incluso las tensiones más profundas acumuladas en el cuerpo. Es un efecto de purificación y es terapéutico. Tenemos también el acceso al campo de la conciencia pura o inteligencia creativa. Vamos a ver más beneficios basados en estudios científicos. Existe un importante aumento de coherencia y sincronía de las ondas cerebrales durante y después de la práctica. Se da una reducción de la hormona del estrés, el cortisol plasmático, el cual aumenta en los estados de estrés. Disminuye el consumo de oxígeno y el porcentaje metabólico, indicando un descanso profundo. Es más reparador que el sueño. Disminuye el porcentaje de respiraciones y el trabajo cardíaco, indicando un estado más relajado. Más beneficios, según estudios científicos. La concentración del lactato en sangre disminuye ampliamente. La concentración de lactato en sangre se asocia con estados de neurosis, de ansiedad, ataques de ansiedad y presión alta. Con la práctica se acelera el tiempo de reacción, indicando un aumento de la vigilancia y coordinación de la mente y cuerpo. La resistencia cutánea aumenta significativamente, indicando relajación profunda, reducción de la ansiedad y de molestias emocionales. Y tenemos muchos más beneficios: mayor creatividad e inteligencia, pensamiento más claro, mayor orden en el funcionamiento cerebral, mayor sentimiento de autorrealización, paz y felicidad, mayor comprensión y capacidad de enfocar la atención, aumento de la capacidad para el estudio y aprendizaje, orientación cognitiva hacia valores más positivos, aumento de energía y dinamismo, mayor integración de la personalidad, reduce la posibilidad de estados depresivos, aumento de la empatía. El camino hacia la paz mundial es la paz individual. Como dijo Gandhi, sé el cambio que quieres ver en el mundo. En síntesis, la técnica de la meditación de la conciencia pura nos aporta muchísimos beneficios. Es simple y natural, es muy fácil de aprender y de practicar. Con 15 o 20 minutos de meditación por la mañana y por la tarde es suficiente, siendo el no esfuerzo una de las llaves de su efectividad y atractivo. Con respecto al curso, el curso consiste en 3 encuentros. El primero es individual, que es la instrucción personal e iniciación, de 1 hora y media de duración, y luego se dan 2 clases teórico-prácticas, que pueden ser grupales o individuales, de 1 hora y media de duración cada una. Todas estas clases pueden ser online, a distancia o presenciales. Luego de 2 meses o más de práctica, se ofrece una 4ª clase para chequear el progreso del meditador y despejar dudas. Esta clase está incluida en el curso. Puedes contactarme en www.caminosalser.com/Sebastián-Alberoni y puedes visitar el sitio de la red de instructores en www.meditaciondelaconcienciapura.com. Muchas gracias.